Muy buenas a todos, gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, les doy la bienvenida a TecnoWolf en un nuevo video. Muy buenas a todos, gente de YouTube. Hola, gente. ¡Hola, Miguel! ¿Cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a este canal. En esta oportunidad les traigo un tutorial muy bueno que la verdad que me dio un dolor de cabeza tremendo. Porque la otra vez fui a la feria, he estado yendo mucho a la feria últimamente, consiguiendo muchísimos celulares antiguos, que quiero hacer video de eso, por cierto. Pero logré conseguir y comprar este iPhone, ¿bien? Que en la feria casi siempre está roto este tipo de cosas, pues para repuesto. Y lo vi tan sano por la parte de atrás y le dije a la mujer, ¿a cuánto me lo vendes? Y me dijo 200 pesos, que 200 pesos uruguayos, no sé, serán 4 dólares, gente. Y yo dije, comprar, porque justo tengo uno que se le rompió la pantalla y dije, bueno, si la pantalla o alguna parte de acá la tiene sana, se la cambio para el otro y ya está. Me dijo, es para repuesto, no funciona. Y yo, bueno, resulta que este iPhone precisaba solamente restaurarse con iTunes. Ella me dijo que el técnico le había dicho que no tenía solución, que no tenía arreglo. Entonces yo dije, bueno, está, pero la pantalla de repente me sirve para ponerla el otro negrito que tengo ahí. Entonces, bueno, resulta que lo restauré de iTunes, bien, pero claro, después yo dije, esto va a pasar. Yo sabía que iba a pasar, gente. Me pidió la contraseña y el correo del dueño original. Y es obvio que no voy a ir a la feria a decirle, che, me das el correo y la contraseña, es como que no, ya está. Ya lo compré, ya está, ¿entienden? Aparte ni me acuerdo, la feria es enorme, ni me acuerdo en qué puesto era, no importa. Entonces dije, bueno, voy a tener que hacerle un bypass, no sabía hacer esto y lo tuve que aprender, pero para este modelo, gente, créanme, que es un dolor de huevos, no, lo siguiente. Este modelo, así como lo ven chiquitito, es imposible. Y vi 500.000 videos y ninguno me sirvió. Así que estoy aquí porque justamente les voy a compartir el método infalible que me sirvió. Y ya lo he hecho como 30 veces en este iPhone, porque lo he intentado downgradear y todo un poco. Entonces, bueno, les voy a enseñar en este video cómo ustedes pueden quitarle la cuenta de iCloud a su dispositivo en el caso de que ustedes se hayan olvidado de su contraseña, de su correo, o simplemente la hayan adquirido como yo en una feria o otro lugar por el estilo, ¿bien? Así que, bueno, gente, si quieren saber cómo hacerlo, quédense en este video. Vamos a ello. ¡Ya cómete la maldita naranja! Gente, lo primero que deberán tener, obviamente, es el iPhone, bien, con la cuenta. Tiene que estar en la versión de iOS 12.5.7, que es la última compatible con este celular. Si ustedes no la tienen, directamente restauran este iPhone con iTunes. Bien, si no saben cómo hacerlo, chatgpt.com, cómo restaurar mi iPhone con iTunes, y enseguida les aparece porque así seguimos rápido este video, bien. Además de eso deberán tener un cable USB. Yo la verdad que no tengo el original, pero tengo este que la verdad que es muy bueno. Pero si ustedes llegan a tener problemas con este video, probablemente sea por el cable. Bien, tiene que funcionar bien. De lo posible, compren uno compatible nuevo, así ya se aseguran de que no anda haciendo falso contacto ni nada por el estilo, ¿bien? También, gente, deberán tener un pendrive, no importa la capacidad, mientras sea de 1 GB en adelante, ya les va a funcionar. Yo tengo este que es antiguito, pero a mí me sirvió para hacer lo que yo quería hacer bien. Y por supuesto la PC con Windows y con internet con conexión. Bueno, gente, esos serían básicamente los requisitos, así que vamos a comenzar con este tutorial. Lo primero que queremos hacer es descargar este pack que yo les dejaré en la descripción, que se llama pack iPhone 5s.rar. Bueno, yo voy a proceder a crear una carpeta en el escritorio y le voy a nombrar pack, porque si no va a quedar todo desordenado. Vamos a hacerle doble clic al punto .rar y vemos que tiene todos estos archivos dentro. La verdad que va a ser sencillo, ustedes no se asusten por la cantidad de archivos, esto es sencillo, yo se los prometo, ¿bien? Vamos a arrastrar todos los archivos directamente al escritorio. Este archivo que dice ifrp file más io es el que nos permitirá a nosotros quitar bien todo este tema de la cuenta. Y no se quita la cuenta en sí, sino que se saltea esta pantalla para que ustedes puedan acceder por lo menos a los menús, ¿bien? Bien, ¿y por qué les digo esto? Porque Windows Defender se los va a quitar al toque y les va a decir que está infectado. Porque claro, Windows detecta y es como, con el bypass no, literal les bloquea y no les permite hacer nada. Pero así que bueno, yo de antemano voy a irme a la ruedita de configuración de Windows, a actualización y seguridad. Luego aquí donde dice seguridad de Windows, me voy a protección contra virus y amenazas. En este caso le doy a administrar la configuración y voy a desactivar esto que dice protección en tiempo real. Si no me lo va a sacar y me da flojera, sinceramente. Pero ustedes pueden hacerlo con el antivirus encendido, eso es a gusto de cada quien. Pero les aviso de antemano que lo va a tomar como una amenaza, así que no se preocupen. Bien, gente, una vez que estén descomprimidos los archivos, vamos a proceder a abrir la carpeta pack. Bien, bueno, yo les voy diciendo pasito a pasito qué hacemos con cada uno de estos archivos. Primero, vamos a deshabilitar las firmas de drivers, ¿bien? Porque vamos a tener que instalar un montón de drivers no firmados que son para que detecte el iPhone, para que detecte el USB del iPhone y de todo un poquito. Así que vamos a proceder a abrir este punto text.
Una vez abierto veremos que tiene dos líneas. Ahora vamos a irnos a nuestro buscador, vamos a escribir cmd para símbolo del sistema, le vamos a dar clic derecho, ejecutar como administrador. Con esto nosotros vamos a deshabilitar la verificación de la firma de los drivers porque Windows bloquea si no son drivers firmados, ¿bien? Entonces bueno, vamos a proceder a seleccionar la primera línea, control C o clic derecho copiar, yo prefiero control C, es más fácil, gente, háganlo así. Luego control V, ¿bien? Le damos enter. La operación se completó correctamente. Ahora seleccionamos la segunda línea. Control C, Control V, Enter. Impecable, gente. Con esto ya habremos deshabilitado la verificación de drivers firmados. Ahora reinicien la PC. Yo no lo hago porque yo ya lo tenía hecho, pero ustedes por favor no salten este paso, háganme caso, reinicien la PC así evitan inconvenientes. Segundo paso, gente. Vamos a irnos a la carpeta drivers necesarios, ¿bien? Y acá tenemos un montón de drivers que nosotros tendremos que instalar. Yo sinceramente voy a omitir este paso porque ya los tengo todos instalados. Por ejemplo, vamos a empezar por el primero. Le damos a este archivo, ¿bien? Doble clic al punto .exe, le damos a que sí. Y aquí me dice ya lo tengo instalado, pero ustedes lo van a instalar de cero, ¿bien? Son todos instaladores básicos, sencillos, que instalarán todos los drivers que pisamos. Aquí le dan a install drivers.bat. Luego aquí esto es un punto .exe, acá el OpenSSH. Bueno, son todos protocolos que vamos a precisar para hacerle el jailbreak y el bypass para que se saltee bien la pantallita de esta activación. Por último, estos de acá son los mismos, ¿bien? Lo único que este es para Windows de 64 bytes, que es la mayoría de ustedes va a tener 64, abran el de 64 por defecto. Y en el caso de que les lance un error, probablemente su Windows sea de 32, instalen el que dice por 86, que es lo mismo que de 32 bytes. Bien, estos pasos son, la verdad, muy básicos, no le presten mucha importancia a los términos que ustedes no conocen. Próximo paso, gente, también instalaremos iTunes, bien, lo podemos descargar desde la tienda de Windows, desde la página oficial de Apple, tendremos que tener iTunes instalado en nuestro dispositivo, y también este archivito que dice Apple Mobile Device Support, que es otro driver más, yo ya lo tengo instalado, pero bueno, vamos a instalar. Todos estos drivers serán necesarios para poder llevar a cabo el proceso correctamente, ¿bien? Pinche driver de Apple me desactivó la grabación de video, ¿cómo se atreven? Bueno, una vez que hayamos hecho esto, gente, ya podemos descartar estas tres cosas, pero bueno, las vamos a dejar bien. Lo próximo que queremos hacer, gente, es directamente agarrar nuestro pendrive, ¿bien? Y conectarlo a la PC. Recuerden que deben tener un pendrive que esté disponible para formatear, es decir, respalden sus datos porque va a ser formateado brutalmente cuando usemos Rufus, bien, literalmente, yo no me hago cargo de lo que pierda. Un pendrive vacío, restauren, bien, gente. Bien, yo ya lo tengo conectado el pendrive. Vamos a proceder a abrir este archivo que dice Rufus 3.14. Ustedes estarán diciendo, Álvaro, ¿qué estamos haciendo? No entiendo nada. Lo que estamos haciendo es crear un USB booteable para poder hacerle primero el jailbreak. Sin el jailbreak en nuestro iPhone 5S no vamos a poder hacerle el bypass de la pantalla de inicio de sesión de iCloud. Bien, bien sencillo como eso. No tienen que entenderlo. Simplemente síganme la corriente y ustedes van a tener el iPhone desbloqueado. Bueno, nos va a aparecer... Me amo, porque les hablo como si ustedes fueran retardados. Ustedes deben estar diciendo, pero yo soy una persona y entiendo perfectamente lo que me estás diciendo. Pero bueno... Es que entiendo que mucha de la gente que entra de acá es muy principiante y no tiene ni idea de los términos, entonces no me voy a estar explicando. Gente, ustedes sigan la corretilla. ¿Quieren el iPhone desbloqueado? Bueno, eso es lo que importa, ¿no? Bueno, se abrirá la pantallita de Rufus, gente. Vamos a darle a seleccionar aquí y vamos a irnos a la carpeta que nosotros cubrimos en el escritorio. En este caso, bien, vamos a irnos a la carpeta, en este caso la mía se llama Pack. Y aquí yo les dejé un punto ISO de un programita que se llama Justatech Checkra 1N, que nos permitirá hacer el jailbreak a bajo nivel en el iPhone. Hay muchas alternativas de este tutorial que usan en WinRAR 1N, algo así. La mayoría de los Windows no lo lee porque es algo que se tiene que hacer a muy bajo nivel para el iPhone 5S en particular, ¿bien? Vamos a darle doble clic al punto ISO. Lo vamos a dejar tal cual está. Aquí en dispositivo asegurémonos de que esté seleccionado nuestro pendrive. Y recuerden que se va a formatear, por favor no se olviden, gente. Le damos a empezar y le damos a aceptar. El pendrive va a borrar todas las particiones que tiene, o sea, se va a formatear y automáticamente va a empezar a copiar todo el punto ISO en su interior, ¿bien? Que es lo que vamos a utilizar para bootearlo y poder hacerle jailbreak a este celular, ¿bien? La verdad que son pasos realmente sencillos, gente. Yo lo estoy minimizando al máximo porque son 18 horas de investigación las que me tomé para poder hacer esto por un pinche celular de feria que no vale 3 pesos en realidad, pero bueno, si a ustedes les gusta por nostalgia o lo quieren tener, porque realmente un dispositivo de estos hoy por hoy, creo que ni WhatsApp te permite usar, o sea, no vale la pena en lo absoluto, a nadie le importa un iPhone 5S, ¿entienden? Excepto a los dueños o los coleccionistas como yo que prefieren tenerlo desbloqueadito ahí guardado y ya está, y no usarlo básicamente. Pero bueno, vamos a esperar a que se copien los puntos ISO.
Preparado, gente, ya está listo, lo vamos a cerrar y vamos a retirar el pendrive de la computadora. Aquí tenemos la magia, gente. Bueno, la primera parte de la magia, ¿bien? Bueno, ahora lo que vamos a proceder a hacer es bootearlo con nuestra PC. Yo en realidad no lo voy a hacer con esta PC porque me da flojera, gente. Si ustedes tienen una laptop, agarren la laptop que es 1000 veces mejor. Solamente necesitan el pendrive y la laptop, no necesitan instalarle nada a la laptop. Entonces les va a ser más fácil. Yo tengo esta de acá, que era... Ay, no la puedo agarrar. Esperen, esta. Que es del gobierno, ¿bien? Ya del gobierno nomás ya sirve, porque solamente para bootear, y es re fácil de bootear las laptops chicas estas de antes. Bueno, gente, vamos a proceder a conectar el pendrive. Bien, yo lo voy a conectar en la laptop. Pero ustedes conéctenlo en su PC o en su computadora, en donde lo estén haciendo. Y lo próximo que queremos hacer es entrar al menú de booteo, ¿bien? Para cada marca y cada torre, básicamente, es una tecla diferente. Casi siempre es o F2, o F11, o F12, pero mejor vayan al ChatGPT y díganle más o menos las combinaciones posibles para poder entrar al menú de boteo. En este caso, con la laptop mía, de esta del gobierno, es F11, ¿bien, gente? Así que yo voy a presionar el power para prender la laptop. Y cuando me aparezca la pantallita de carga voy a entrar en mi nuevo boteo. Bien, en este caso yo entro con F11. Ustedes no sé, cuando les aparezca luego, con qué tecla podrían entrar. Puede ser F8, F10, F12. Yo voy a apretar F11 repetidamente. Que ahí dice BIOS Setup, Boot Menú, F11. Algunas veces les dice y otras veces no, bien. En este caso yo voy a entrar con F11. Listo, gente. Ahí mejoré la iluminación, gente, un poco porque realmente está espantoso. No sé por qué tanto ruido en cámara. Bueno, está, en fin, no importa. Una vez que hayamos entrado al menú de boteo, vamos a botear con el pendrive. Bien, en este caso el mío es este que dice USB HDD Sony Storage Media. Bien, le damos a Enter. Vamos a ir agarrando nuestro iPhone, bien, y nuestro cable USB. El cable empezará a cargar el programita que usaremos para hacerle jailbreak al dispositivo. Yo ya tengo acá el iPhone, bien. Lo tengo encendido en la pantallita de Hello. Vamos a esperar a que cargue el programita. Este es un jailbreak a bajo nivel, porque casi siempre cuando es a nivel de software, o sea, con el Windows encendido, nos va a dar un error o no nos va a dejar, básicamente. Yo no pude jamás con el Windows encendido, entonces bueno. Vamos a utilizar este que es a la vieja usanza, a bajo nivel con todo el sistema apagado, básicamente. Vamos a esperar a que cargue. Bien, gente, aquí tenemos el programita, ¿bien? Dice conecta tu iPhone o iPad Touch o a... Bueno, voy a conectar el cable a la computadora. Y ahora vamos a conectar el iPhone, ¿bien? Está acá. Vamos a conectarlo así. Bien, ya lo detectó. iPhone 5S Global, iOS 12.5.7 en modo normal. Vamos con la flecha derecha a darle a Start acá, ¿bien? Start, Enter. Dirá que primero debe ponerse en modo recovery para poder pasar al modo DFU del iPhone, que es un modo de formateo profundo. Le damos a Next. Ahí nos entrará automáticamente al modo recovery del iPhone. Bien, modo recovery, ya estamos ahí. Bien, gente, lo próximo que debemos hacer es seguir estas instrucciones. 4 segundos el botón Power y el botón de Home apretados y después soltamos el power y 7 segundos el de home, ¿bien? Pero ustedes no se preocupen, miren el video primero y después lo hacen, ¿bien? Acá dirá start. Nosotros le damos a start. Presionamos los dos. 1, 2, 3 y 4. Soltamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El dispositivo entró al modo automáticamente, ¿bien? Bueno, esta parte, gente, presten mucha atención. Ustedes pongan la mano en el conector de su iPhone. Dice Setting Up Exploit. Cuando este mensaje cambie, ustedes tienen que desconectar y conectar el iPhone. Bien, yo sé que parece difícil, pero ustedes estén atentos. Estén atentos con la mano en el conector, ¿bien? De la manera que esta manera me resulta incómoda, me resulta más fácil desde la laptop, pero yo lo estoy haciendo para que ustedes vean, ¿bien? Apenas cambie el mensaje, ustedes desconectan y conectan el iPhone de vuelta. Vamos a estar atentos a la barrita. Va a cambiar, gente, en breve. Hago silencio para concentrarme. Desconectar, conectar. Listo. Boteando. Bien, gente, ¿vieron cuando cambió el mensaje y yo desconecté y conecté enseguida? Ahí se estará haciendo el jailbreak automáticamente en su dispositivo. No lo enfoco porque no hay nada importante, son todo líneas de código básicamente. Vamos a esperar porque dirá booting, ¿bien?
y va a iniciar el sistema comúnmente. Vamos a esperar, no desconecten todavía, bien, hasta que esto termine. Esto tiene que terminar. Vamos a esperar, esperar, esperar. Impecable. Quedó pronto, gente. Vamos a darle a Done. Ahí el iPhone va a iniciar correctamente de nuevo, ¿bien? La única diferencia es que ahora ya tendrá el jailbreak, pero ustedes no podrán usarlo ni nada por el estilo. Va a seguir en la pantallita de bloqueo de sesión. Así que bueno, vamos a bloquearlo y ahora sí vámonos a la PC para finalizar el proceso con el bypass como tal. Bueno gente, volvemos a la PC nuevamente, bien, por favor no apaguen el iPhone ni por error batería ni nada, porque si ustedes, cada vez que ustedes apaguen el iPhone y lo prendan, van a perder el jailbreak. El bypass no. Pero el jailbreak sí, que es lo que nos permite usar CD y todo eso, que bueno, no lo voy a explicar en este video porque no es para eso. Pero bueno, vamos a volver al PC y vamos a, asegurarnos de que estamos conectados a internet, volver al pack que yo les dejé, ¿bien? Bueno, próximo paso, ahora sí vamos a proceder a descomprimir el IFRP, ¿bien? La carpetita la descomprimimos acá. Recuerden desactivar Windows Defender, así les ahorro dolores de cabeza, sinceramente a mí me harta. Vamos a darle doble clic. Vamos a ejecutar como administrador IFRP file 2.8.6. Esperamos a que cargue. Ahora sí vamos a proceder a conectar nuestro iPhone así como está. Siempre le hago así porque en los tutoriales no mostraban en qué estado estaba el iPhone en ningún momento. Vamos a conectar a la PC, ¿bien? Yo lo voy a conectar. A ustedes les aparecerá en el estado not registered, ¿bien? Que significa no registrado. Yo ya lo tengo en verde porque lo registré. Pero bueno, una vez que esperen los 30 segundos les damos a submit, ¿bien? Probablemente me va a aparecer algo como... Bien. Felicitaciones, contenido agregado, ¿ok? Lo damos, lo único que haremos acá es reconectar otra vez el iPhone y aquí en status ya les aparecerá registered. Sí o sí tienen que tenerlo registrado, gente. Si por alguna les aparece algún error en la página o algo, puede ser por la página misma, pero yo no he tenido problemas, la verdad, con esta página desde que la empecé a usar. Bueno, vamos a proceder a darle entonces donde dice Bypass Hello Screen, que esto es lo que nos permitirá entonces, gente, Completing Activation Setup, dice, gente. Removing Dynamic Libraries, Uploading Nueve Dynamic Libraries. Ya casi, procesando, crucen así, gente, así. Que llevo una hora grabando, por favor. Y ustedes también deben estar como, por favor, ya termina, me duele la mente. Literal, procesando. Ah, le daba un ataque de ansiedad al pibe. Cortaba el video y terminaba en ambulancia. Arre. Bien, gente, ya se hizo correctamente Bypass Successfully. Ay, este es el mensaje que me encanta. ¿No les encanta ver este mensaje, literal? Espero que se les haya hecho llevadero. Bueno, gente, una vez que hayamos hecho esto, podemos desconectar nuestro iPhone. Vamos a dejar pulsado Power y el botón de Home, bien, así. Vamos a hacerle un reseteo normalito. Ahí va. Vamos a esperar a que prenda, así verificamos que se haya quedado desbloqueado al fin la pantallita esa. Bien, gente, no se preocupen si a ustedes no les sale la primera. A mí me tardó 3-4 veces grabando este video. Y eso que lo hice 3 veces ya con este dispositivo. Pero bueno, como les digo, les dejaré todo abajo lo que me ha ido pasando ahora y todo lo que me ha pasado a lo largo de este proceso por si a ustedes les llegara a pasar. Que yo siento que si ustedes lo hacen por primera vez, listo, pero si tienen una computadora traqueteada porque intentaron antes, capaz que puede fallar algo. Así que les dejaré todo en un comentario fijado, bien, problemas y soluciones con todas las respuestas a posibles errores. Bien, gente, ya vemos el buen indicio, nos aparece el fondito directamente, le damos acá. Listo, ya tenemos, gente, miren. Ya tenemos desbloqueado. No, pienso voltear el modo espejo porque no me gusta sin modo espejo el video. Así que bueno, tenemos acá los ajustes. Recuerden, no podrán ingresar a una cuenta de iCloud, no podrán usar Siri y no podrán acceder a la App Store. Así que si ustedes quieren instalar apps, van a tener que ser con un punto IPA, ¿bien? Utilizando el jailbreak, que recuerden, el jailbreak se va cada vez que ustedes reinician este celular. O sea, lo apagan, lo prenden y se fue. Bien, pero cada vez que ustedes lo tengan el jailbreak, les va a aparecer, ¿bien? En la pantallita de acá les va a aparecer una aplicación que dice Cydia y esas cosas, ¿bien? Así que, bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Probablemente haga otro tipo de videos a ver qué provecho le pueden sacar una vez que tengan desbloqueado el iPhone. Pero de momento ya están contentos con que se pudo desbloquear bien y pueden nostalgiar un ratito con el celular. Recuerden, obviamente, también lo pueden poner en español y todo eso desde los ajustes. Pero bueno, gente, me voy directo a escribir los comentarios fijados. Espero que les haya gustado este video, que les haya sido de ayuda. Recuerden dejar su like si les gustó. También comenten ante cualquier duda.
Recuerden el comentario fijado para ver posibles problemas. Compartan con todos sus amigos para que más amigos que tengan un iPhone bloqueado como yo sepan cómo desbloquearlo. Sin olvidarse por favor de suscribirse y activar la campanita si no YouTube no te avisa de nuevos videos, no que le paguen 5.000 trillones de dólares. Así que sin más nada para decir, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por ver. Yo arrepintiéndome de grabar este video eterno. Pero bueno, espero que tengan muchas vistas y que ustedes lo compartan sin parar y que se suscriban y que den like y me alaben hasta el fin de los tiempos.